Hola, ¿cómo están? Bienvenidos acá desde el estudio Cielos de un Elefante a este programa llamado Tiempo de Bienestar, ¿ya? Espero que sea un espacio de acogida, de preguntas, de resolución de dudas y también de formación para todos ustedes, ¿ya? En este primer episodio tenemos el gusto de contar con nuestra primera invitada, ¿ya? Ella es Carol Herrera, profesora de educación diferencial, fonoaudióloga, ¿ya? Trabaja actualmente en un PIE, donde se desempeña en colegios y en escuela especial también, y además se desempeña como docente en diferentes universidades. Bajo esa dinámica, hoy día vamos a conversar de una problemática que está muy en la contingencia y que tiene que ver con las desregulaciones emocionales o desregulaciones emocionales conductuales, como se le conoce en el país, ¿ya? Para eso, ¿quién mejor que Carol, que constantemente tiene que vivenciar dichos problemas, ¿ya? Bienvenida, Carol, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias porque hablemos de esta temática que se tiene que abrir, que tiene que ser del debate de las personas, de la reflexión y también entenderla como una característica súper importante de las personas autistas. Exacto, principalmente se da dentro de esa población, ¿ya? Y que mejor partamos un poco definiendo qué entendemos por una desregulación emocional o desregulación emocional conductual, como se le conoce en nuestro país. Claro, como tú lo decías, a nivel internacional siempre se habla solamente de la desregulación emocional, entendiendo que las conductuales son lo que van, digamos, de la mano y generalmente son motoras. Estamos pensando en una situación extraordinaria, en una situación donde el individuo, el niño, el adolescente, hay algo externo, generalmente algo interno, puede haber una combinación de ambos, que hace que la persona no pueda controlar lo que ocurre, no pueda controlar ni lograr organizar la información que viene del exterior. Muchas veces estamos hablando de personas autistas que ellos les cuesta mucho expresar lo que pasa con ellos, les cuesta regular sus emociones, entender las emociones en otro. Por lo tanto, aquí tenemos algo que es entendido como en tres fases. La persona empieza con esta situación y se empiezan a desencadenar varias situaciones. De hecho, Como una cadena de eventos, se Carol. habla de una cadena, de una progresión, donde se va viendo mayor intensidad. ¿Ya? Se va viendo una mayor intensidad que aumenta y generalmente se describe como una curva, pero una curva como bien, que va a ser como bien puntuda, bien acentuada. Luego la persona tiene el máximo, digamos, donde se dan las conductas más fuertes y tenemos una caída que muchas veces es bastante abrupta, ¿ya? Tanto el inicio como la caída. Pero esto es distinto para cada persona, por lo tanto hay personas que lo manifiestan de otra manera. En el ámbito educativo, por ejemplo, muchas veces los profesores ven a este niño y ya con solo mirar a su estudiante saben que ese niño algo pasa. Identifican rápidamente esos procesos. Y van identificando ciertas conductas, como que el chico no atiende tanto a la clase, no quiere hacer una determinada actividad, y cuando ellos se van aproximando a él, empiezan estas conductas que muchas veces son desafiantes, ¿ya? Donde el chico empieza con ciertas conductas desafiantes y además demuestra mucha ansiedad, mucho temor, y ahí también pueden venir las conductas que muchas veces los profesores temen mucho y que también los niños no saben controlar, que son estas conductas conductuales. Ya los chicos pueden tener un lenguaje inadecuado, sobre todo se ven en los adolescentes, garabatos, insultos. En los niños más pequeños, en preescolar, por ejemplo, tú ves golpes, patadas, ves que el niño se muerde, ¿ya? Ves que el niño se puede tirar al suelo, se puede esconder. Y generalmente lo que la persona o el resto de las personas ven es que por más que le dicen o tratan de hacer acciones para que la persona se calme, para que el estudiante vuelva, digamos, no puede volver. Y ahí donde hablamos de más técnicamente de que los procesos cognitivos se ven interferidos. Y uno de los elementos que más se ve interferido es la inhibición, la capacidad de poder inhibir esta cantidad de estímulo externo y también interno. Nosotros hablamos de las funciones ejecutivas, la capacidad de poder reflexionar, de poder resolver un problema. Un niño es incapaz de dar respuesta a nada de lo que se le puede pedir.
Ante eso, entonces, Carol, la problemática radica porque habitualmente uno que escucha ya en el entorno, tratamos de calmarlo, le hablamos, y bajo lo que tú estás describiendo, pareciera que esas no fueran como las herramientas porque hay una escalada, ¿ya? Y una pregunta para un poco complementar. Esto habitualmente, tú lo dijiste muy bien, se da como en la población con condición del espectro autista, pero ¿no es excluyente hacia otras personas? No es excluyente, contestando lo último que tú me dices, no es excluyente. De hecho, se habla de las desregulaciones en personas que tienen algunos trastornos psiquiátricos que se dicen o algunas patologías psiquiátricas donde pueden estar. Y también podemos sufrir desregulaciones cualquier persona común y corriente. Por ejemplo, cuando no podemos controlar nuestras emociones porque está pasando un episodio vital muy grande. Ya, alguien se le murió a alguien, pasa un accidente, estamos en una situación de emergencia, incendio, terremoto, y la persona se desconecta y no es capaz de regular ni sus conductas motoras. Y muchas veces, cuando termina este episodio y tú le dices a la persona lo que hizo, la persona no se acuerda, porque también los procesos de memoria también se pueden ver afectados. Por lo tanto, una desregulación emocional no solamente le ocurre a las personas que uno llama neurodivergentes, que son las personas que tienen una condición distinta, no solo puede pasar durante algún episodio de ansioso depresivo, que generalmente también lo muestran, sino que nos puede pasar a nosotros en un momento vital distinto. La enfermedad de un ser querido, como te digo, el no poder manejar a lo mejor el nivel de estrés que tiene la persona y más encima en ese momento pasa algo en el trabajo o hay una mayor demanda, está en el periodo de exámenes el adolescente, no lo puede manejar, justo terminó con la polola, se pueden dar una serie de cosas. Todos los factores. Todos, y todos desencadenan y al mismo tiempo no los manejo. Y viene esta desregulación donde además hay diferentes conductas, está muy ligado a la edad. Como te decía, los niños funcionan muy de conductas que llamamos de autoagresión. Por ejemplo, el niño se muerde, hay niños que se pegan cabezazo, hay niños que incluso tienen otras conductas, se orinan, por ejemplo. Entonces, son conductas que ellos no pueden controlar, no pueden dominar. Algunos salen corriendo, quieren golpear y ahí vienen las heteroagresiones. Y como te decía, en los adolescentes no se suele ver estas conductas tan como de agresiones hacia ellos de una primera vista, porque el adolescente y la persona con autismo suele estar como un poco más pendiente de lo social. El niño pequeño no está pendiente del entorno social. Tiene ese sesgo entonces. Tiene ese sesgo y que ellos saben, ellos tienen ciertas conductas como o sienten que puede venir algo. ¿Ya? Entonces puede ser muy pequeño el periodo de anticipación de esto, pero el adolescente suele sentirlo y como lo suele sentir, tratan de ellos mismos tener estrategias para frenarlo porque saben que socialmente va a ser muy mal visto, incómodo para ellos y que pueden, como ellos no controlan lo que ocurre, Claro. esto tiene un impacto en el resto del curso, en las personas que lo ven, hasta en los mismos profesores, por ejemplo. Y en la familia también. En la familia también tiene un impacto, porque no soy capaz como de controlarme, que se ve mucho en eso. Hay personas que incluso en los niños pequeños hablan de esto como que el niño tiene una pataleta, que Sí. tiene un berrinche, que es malcriado. Por ejemplo, esos términos se suelen ocupar, que es insolente, el término desafiante, así como que el niño tuviera conciencia, o el adolescente, el joven tuviera conciencia. Y de verdad, en ese momento de una desregulación, no hay conciencia. Por eso es que, como tú me preguntabas antes, es súper importante bajar el nivel de, nosotros hablamos como carga cognitiva, pero lo que quiere decir es, no le puedo pedir mayor demanda a la persona. Si estoy en una persona con autismo y la persona con autismo tiene problemas de comunicación, sabemos que tiene problemas de lenguaje, no le puedo dar un montón de palabras. No puedo empezar, porque mucha gente se pone verborreico, Exacto. y decirle, Exacto. cálmate, tranquilo, pero mira, acuérdate, ¿qué va a pensar tu mamá? Uy, aquí estamos. No, demasiadas palabras, demasiada información, saturamos más el sistema. Nosotros lo que tenemos que hacer Y es, eso, perdón, Caro, acrecienta esta respuesta por supuesto, disruptiva, llamémoslo así. por ¿ya? supuesto, porque estamos pensando en un niño, niña o adolescente
que no entiende lo que está pasando, que no tiene control, que además al ser autista les cuesta procesar sus propias conductas emocionales, las conductas emocionales de los otros. En ese momento a lo mejor ni siquiera entiende que le está haciendo daño a un otro, ¿ya? Y viene alguien y le habla, y le habla, y le habla, que muchas veces es una característica que se suele dar en los contextos educativos. Exacto. El profesor, quien esté, no solo el profesor, el inspector general, los equipos de profesionales, tenemos que siempre estar aprendiendo cómo controlar nosotros también las emociones. Exacto. Porque frente a eso tú te quieres tirar, por ejemplo, quieres decir muchas cosas y no, hay que bajar, a veces solo una palabra. Yo siempre les digo a los profesores, una de las conductas que primero aprende un niño son los imperativos. Entonces uno le dice al niño, ven, toma, dame. Bueno, cuando un chico está frente a una... Definamos un poco imperativo porque a lo mejor para el común claro. de la gente no va a entender qué es un imperativo. ¿Cómo lo hacemos más accesible a las personas? ¿Qué es un imperativo, Carol? Una orden. Una orden, Ya perfecto. generalmente uno, ahora, no es agresiva. Uno le dice, por ejemplo, al niño pequeño, al bebé, mira. Y uno le está pidiendo que mire. Toma. Y uno le está diciendo en el lenguaje adulto, toma, te estoy pasando esto y quiero que tú lo tomes. Que cumplas tal rol. Pero uno lo dice en una pura palabra. Y eso es muy temprano, se entiende, se comprende, se registra, y también se ha visto las personas con Alzheimer, que es uno de los últimos elementos que se pierden. Exacto. Y uno lo acompaña más de un gesto. Uno le dice, vamos, toma, y uno hace el gesto. Ven, y uno hace el gesto. Entonces, hay apoyos, hay otra forma de procesar. El chico autista en ese momento tiene problemas de procesar la información verbal. Entonces, yo le digo al profesor una palabra, acompáñelo, porque generalmente le ocurre esto al profesor, es el primero que está en la sala. Y frente a eso, trate de no tocar, de no acercarse, de dar mucha seguridad, de que la persona sepa que hay alguien ahí, que está ahí, pero hay que estar muy cauteloso, ¿ya? Aquí no hay que tratar como de abrazar, ni tratar de traer el vasito con agua con azúcar. Exacto. No, nada. La persona ni siquiera tiene control de poder tragar y deglutir bien. Entonces, muchas veces incluso hay que esperar a que pase la desregulación para dar un fármaco. Por ejemplo, cuando una persona toma fármaco, hay que esperar a que pase lo más severo, y cuando uno ve que ya está bajando, muchas veces se puede dar el fármaco. Pero durante una desregulación, la persona es incapaz de manejar esos procesos que hasta son automáticos, porque hay que pensar aquí que el cerebro suele mandar más información en ciertas áreas, en otras menos, y por lo tanto se produce, si lo decimos así como bien cercano a las personas, hay tanta carga de tanta información que como que se desconecta. Hay un pequeño cortocircuito, pero ese pequeño cortocircuito produce una conducta muy grande. Y como te digo, la podemos ver. Ahora, también hay un mito. Te interrumpo un poquito, sí. Carol, en relación a lo mismo, porque tú tomaste una temática muy importante, que son algunas estrategias o apoyos, como tú muy bien lo decías. Pero muchas veces dentro del mundo autista, principalmente dentro de esa comunidad, se habla de que estas conductas a veces son conductas de autorregulación, ¿ya? Y los límites parecieran ser bastante difusos. No sé si nos pudieras aclarar para que las familias y los que están acá en cámara puedan diferenciar así en lo cotidiano lo que es una conducta de autorregulación, lo que yo podría hacer ahora moviendo mis piernas, por ejemplo, versus estas situaciones que, claro, escalan, como tú bien decías, Sí. llega a una cima, una montaña, y después tienen estas bajadas, ¿eh? No sé si podemos aclararlo un poco. Sí, es súper importante aclararlo. De hecho, uno habla de conductas de regulación, de autorregulación, y estas conductas de desregulación. Cuando estamos hablando de conductas de regulación, generalmente, como tú lo dices, todas las tenemos. O sea, todos nos regulamos de alguna manera. Por ejemplo, tú lo dijiste, estoy mucho tiempo sentado, estoy incómodo, cambio de posición las manos, las mujeres nos tocamos el pelo, algunos juegan a mover el pie, Exacto. otros empiezan a jugar con el anillo. Todas esas conductas, gente se muerde los dedos, no sé, se saca los padrastros que uno dice, se muerde las uñas. O tienen juegos, que ahora está muy, muy en boga ese proceso. Todas las conductas que nos sirvan a nosotros para poder justamente canalizar. Tú dijiste los juegos, tocar ciertas texturas. Hay personas que se regulan mucho, por ejemplo, con las temperaturas.
¿ya? Hay personas que comen hielo, que tocan algo frío, otras al revés, necesitan como algo calentito y viene algo calentito y se serenan, son capaces de volver a controlar y volver a conectarse con lo que está ocurriendo. Eso no sería una desregulación, No, entonces. esa es una regulación. Y cuando estamos hablando de las personas autistas, estamos hablando de manifestaciones distintas a las nuestras, ¿ya? Porque uno suele compararlo mucho con uno. Y en realidad ellos son personas, todos somos diferentes, pero nosotros hablamos del concepto de neurodivergencia, entendiendo que ellos manejan y su desarrollo cerebral es distinto al nuestro, ¿ya? Hay cosas que coinciden, Exacto. hay cosas que no están en las personas como tú y yo, que son exclusivas de los autistas, y hay otras cosas que se van a presentar en el desarrollo, pero se presentan desfasadas o se presentan antes de, ¿ya? Por ejemplo, en los niños autistas es una conducta muy esperada que leen a muy temprana edad. A los 3 años ya tenemos algunos leyendo. E inclusive otros idiomas. Súper bien, cosa que no se da en los niños, que frecuentemente nosotros hablamos de un desarrollo típico, entendiendo que es el desarrollo que se da en la mayoría de la población. Entonces, las personas, cuando vemos a las personas con autismo, necesitan conductas para regularse, igual que las necesitamos nosotros, pero en ellos suele darse distinto. Y generalmente son conductas que nosotros no encontramos como un sentido, que se llaman muchas veces estereotipias, es el nombre técnico que se da así a nivel psiquiátrico, pero que puede ser, y algunos adultos lo hacen, por ejemplo, las manos, en los niños autistas, estos movimientos o aleteos que piensan algunos, el niño empieza a saltar, entonces uno ve de nuevo una mayor carga o una mayor actividad, ¿ya? El niño se puso como más activo, motoramente se puede poner inquieto, hay niños que necesitan correr, y uno les dice, estamos viendo ciertas conductas, que salga al patio, que corra, que pueda cambiar este foco. El niño corre y entra a su sala y bajó. Eso es una conducta de regulación que muchas veces el niño pequeño no la identifica, y ya cuando son niños, por ejemplo, estoy hablando de un cuarto básico, adolescentes, es de autorregulación total, porque ellos conscientemente saben que algo está pasando y las hacen, ¿ya? Perfecto. Y las hacen. Entonces ahí hacemos la diferencia de una regulación, por ejemplo, a una autorregulación, pensando que estas dos son algo lógico, algo que se tiene que dar en el desarrollo, algo que no tengo que inhibir. Ya, yo no le tengo que tomar a las personas la mano. Uno lo tiende a hacer, está moviendo el pie y uno como que le detiene el pie. Pero uno debería dejar que la persona lo hiciera por un tiempo determinado. Por ejemplo... Podríamos, perdón, Caro, ¿sí? podríamos decir entonces que la regulación, la persona como que se sale un poco de estos cánones de lo establecido, lo cotidiano, pero después puede volver a su actividad. Exactamente. ¿Eso podría ser como una definición operativa para que la gente lo pueda entender? Perfecto, es así. O sea, la persona necesita un tiempo, un momento para continuar con las actividades que estaba haciendo. Perfecto. Entonces, si yo lo hablo, por ejemplo, en un adulto que está viendo una clase, por ejemplo, estoy pensando en la universidad, los chiquillos de universidad. Muchas veces el chiquillo ¿a qué recurre? A pedir permiso para ir al baño. Pues necesita como airarse, necesita pararse, necesita otra actividad motora. La gran mayoría saca el celular y se pone ahí al celular, algunos a jugar, otros a, no sé, a mandarse mensajes, otros empiezan a ver TikTok, ¿ya? Ahora, lo importante de esto es que si la persona se queda en eso, ya no es una regulación ni una autorregulación. Ya ahí nos fuimos totalmente con el foco de atención y el proceso. Entonces, por ejemplo, en los contextos educativos, tratamos los equipos de generar acciones que no impidan que el niño vuelva. Porque todo lo que nos dice el ministerio y las sugerencias que se hace es que el niño pueda pasar esto, pueda regularse, o terminar el proceso de la desregulación y volver a la clase. Entonces, uno pone ciertos como elementos. Uno le dice al niño, ya, ¿quieres ir a correr? Perfecto, pero tengo un reloj de arena de 5 minutos. Visual. Doy vuelta al reloj de arena, vaya. Pero está mirando el chico, incluso le puedo poner el reloj de arena afuera, y el chico tiene que saber que cuando termina ese reloj de arena, acabó el momento.
Esto podríamos hacerlo extensivo a lo mejor para la familia, es decir, alguien en su casa, un poco lo que dice Carol, podría recurrir a ese tipo de estrategias o apoyos, ¿ya? Ningún problema, se tienen que enseñar y se tienen que decir, mira, cuando te ocurre esto, incluso podemos ir, hay gente que lo hace naturalmente, respiramos, vamos a ponernos agua, al niño también le ponemos el agua fría, funciona, hay muchos estudios Sí, del hielo, del agua sí. fría, del tocar cosas, cómo producen un cambio y además sube información distinta a nuestro cuerpo, procesamos otra información y eso nos permite organizar, ¿ya? Y como te digo, eso se le enseña al estudiante. De hecho, esto se le enseña a los chicos con déficit atencional, lo usamos nosotros también, por los adultos, Exacto. pero nosotros tratamos como de camuflarlo, así que se note lo menos posible. Por ejemplo, una conducta que yo tengo de regulación y que socialmente no es tan bien vista, pero que ahora no la hago, pero la hago mucho, es comer chicle. ¿Ya? Yo como chicle para tratar de regular sobre todo cuando estoy en ambientes así como muy, Que te ponen mayor tensión. me ponen mayor tensión, son de más carga, que me piden más, que tengo que reflexionar, pensar, y no puedo pararme. Entonces yo como chicle, pero socialmente no es tan bien visto que uno coma chicle. Y ante eso, Caro, tú sugieres que, por ejemplo, tanto en los entornos educativos como en los entornos familiares, la familia, el educador, la profesora, el asistente de educación, sea capaz de identificar aquellas estrategias o autoestrategias que tienen estos niños, jóvenes, adultos, para poder darle pie, porque muchas veces lo que uno escucha y ha visto es que se castigan entendiéndose en el buen sentido de la palabra, no le dan ese espacio. Creo que lo que tú estás diciendo es muy importante desde esa línea. Es algo que los equipos, las personas nos tenemos que formar, y todas las personas, porque lo que tú dices se tiene que manejar muy bien. A veces el chico, cualquier chico, empieza con problemas en un auto, empieza con problemas, yo lo veo en el metro, en cualquier lugar, y le damos el celular. ¿Cierto? Exacto. Le damos algo que en el fondo, ¿qué hacemos cuando le damos el celular? Pensemos en eso, que vea cierto programa, un programa infantil que es repetitivo y eso me calma, pero tú también lo puedes ver, por ejemplo, ahora se están enseñando muchas técnicas de respiración regulada, donde la persona repite cierto ciclo, con los niños enseñarles yoga. Exacto. eh, yo Bueno, también mindfulness ha tenido un gran auge por lo mismo y esta que tú planteas se ha hecho extensivo en jardines y no solamente para chicos neurodivergentes, ya, para sino todo. se ha visto que tiene un impacto positivo en la población en general. Para todos. Y si pensamos, esas conductas repetitivas permiten que tú haya una menor carga, un menor procesamiento. Cuando los niños empiezan a cantar una determinada canción varias veces, se repite, y esos elementos te logran regular. Como tú decías, estas técnicas de hacerse consciente de la respiración, de los movimientos, de tus pies, de tus manos, también ayudan. Pero en todos hay distintas formas de regular. Muchas veces hay chicos que en su casa permiten que sus padres los abracen y, por ejemplo, se mesan con ellos, ya sea movimientos antero-posteriores, de atrás para adelante, algunos laterales. En Chile estamos muy acostumbrados a los laterales, Exacto, sí, por por cultura cultura. estamos muy acostumbrados, entonces mucha gente y los chicos suelen ocupar esos movimientos laterales, ¿ya? Eso es algo que es muy personal de cada familia. Lo que sí hay algo que naturalmente hacemos y que debiera ser una estrategia es el bajar la intensidad, el volumen, ¿ya? Un niño que está frente a una desregulación, yo no le puedo gritar. Mira, qué importante eso, porque a veces las familias o los entornos, ya sean médicos, educativos, entran en esta escalada también. Entonces, como quien grita más fuerte, me voy sobreponiendo, ¿ya? Y lo que tú Exactamente, decías al comienzo, pareciera que si él está subiendo, yo tengo que ir en el sentido contrario. exactamente. Y por eso te decía que aquí no solo hay que pensar en el chico, y esto te lo voy a hablar desde la inclusión, desde la educación inclusiva. Cuando nosotros pensamos en la inclusión, nosotros pensamos que hay elementos sociales, hay barreras socialmente. Exacto. Y una de las barreras es lo que nosotros hacemos. Si la técnica, la estrategia, yo la aplico mal, el chico menos va a poder aprender, menos se va a autorregular, menos va a poder salir de una desregulación. Entendiendo siempre que la desregulación es este extraordinario donde no soy capaz de nada, porque cuando me regulo, yo también soy capaz de atender a una profesora,
¿ya? Que la profesora me dice, hoy vamos a buscar la cajita, y en la cajita, por ejemplo, hay muchos elementos sensoriales. Sí. Cubos, estos run, todas esas cosas, estos tipos, no sé cómo... Sí, los pin-ups que ellos van que han apretando, tenido un auge gigante. las masas, todo lo que ofrece. Entonces, el chico toca eso y volvemos al proceso de regulación. En los adultos, como te digo, pasa lo mismo. Y vamos a ver, yo lo veo en la universidad. Hay muchos chicos que la gente se anda con un juguetito, pero en realidad no anda con un juguete. Eso que tiene en las manos les sirve nuevamente para este proceso de regulación. Y eso los papás en ocasiones también cometen el error de llevarlo mucho a lo tecnológico. Y ahí, como están también dando un refuerzo de ciertos elementos que le gustan al niño, podemos tener conductas que después no son tan adecuadas. Cada vez que me va a pasar algo, celular. Cada vez que esto, celular o computador, ¿ya? Y después resulta que uso el celular y el computador para castigar. Entonces, ahí se producen ciertos... Entonces, lo que más uno le dice a los papás y en el contexto educativo es que ocupemos, por ejemplo, materiales concretos, algo que vaya a ser inofensivo. Si yo a un chico, por ejemplo, necesito que se regule y le estoy pasando ciertas masas, ciertos elementos plásticos, no va a haber problema si sale proyectado, por ejemplo. Pero no le voy a pasar a un chico que esté así un cubo duro, porque ese puede ser un proyectil. Exacto. Y puede agredir a otra persona. Entonces, en ese sentido, estas conductas, estas formas que el adulto tiene, porque un adulto desregulado no controla a nadie. No. Entonces, el adulto tiene que él primero bajar sus revoluciones. Mira, qué buena frase la que dijiste, Carola. Un adulto desregulado no controla a nadie. Y pareciera que la carga de nosotros como adultos es justamente hacia eso, ¿ya? Y ahí te voy a hacer algunas preguntas en relación a este mismo proceso, ¿ya? ¿Qué hacemos ante una desregulación emocional conductual? ¿Existe en nuestro país algún protocolo, algo que como que rija, limite, tenga como una pauta a seguir en relación a estas situaciones que cada vez son más frecuentes, más habituales y como tú lo planteas, se manifiestan en toda la población, no solamente en las personas con condición de discapacidad? Estamos en este momento, todos los colegios, desde hace mucho tiempo, todo en el ámbito educativo, todos los colegios manejan los RICE, que se llaman, que son estos reglamentos internos para ver qué pasa frente a estos procesos de conductuales, ¿ya? Y se trabaja con todos los chicos. No estamos pensando solo, el RICE igual tiene un elemento, este reglamento tiene un elemento especial para trabajar las de regulación. Esto es extensivo, perdón que te interrumpa, esto es extensivo para todo tipo de colegio, porque todo a veces... tipo de colegio, claro, todo. Estamos hablando de los particulares, como estamos hablando de los colegios públicos, subvencionados. Todos tienen que tener un protocolo, ya, de acción. Y estamos pensando en todos, chicos. Incluso estamos pensando en el aula segura, ya, con las acciones que han ocurrido más, digámoslo así, más violentas por contingencia social. Eso todo tiene que estar en estos reglamentos. Y tiene que ser público. Todos los colegios lo tienen, lo ponen en las páginas, se los dan a los papás. Cuando los papás los van a matricular, le dice, usted firme que le estamos dando el reglamento. Ah, perfecto. Entonces el papá adhiere a ese... Ah, claro. Y desde que sale la ley de autismo, que la ley de autismo ya estamos hablando hace ya más de 2 años. Más de 2 años. Sale la ley de autismo mandata, porque una ley mandata, una ley no nos pregunta si queremos, mandata a que deben salir instrucciones, señalamientos, estrategias desde educación, desde salud principalmente. Habla de otros ministerios, pero desde educación y salud. Hasta el momento no hay nada claro de salud. Salud como que lo está guardando, parece. No ha salido nada, pero educación sí. En educación salió una circular, que es la 586, una circular entendiendo... de libre acceso para todas las familias, para todas las personas. Público. ¿Dónde encontramos eso, Caro? Yo digo siempre San Google, uno lo puede googlear, puede buscar la circular o el protocolo de desregulaciones, del manejo de las desregulaciones, así tal cual, lo puede buscar en la página del Mineduc, ¿ya? Perfecto. Es, como te digo, público. Entonces, como la ley de autismo mandató, el Ministerio de Educación sacó esta circular y en esta circular directamente hay un plan, que es el PAEC, ¿ya? Que en el fondo es este plan
para manejar las desregulaciones. Y eso se hace por cada chico, en este caso autista, porque es la ley de autismo, la circular para el manejo de las personas autistas, y se hace en función de las características de él. No es un plan genérico, No, entonces no es es genérico. individualizado. El RICE, el reglamento, es genérico. El reglamento es para toda la escuela, ¿ya? Pero este plan es para ese chico en específico. Y en ese plan Y incluso... te interrumpo, perdón, Sí. claro. Como estamos hablando de una ley de Sí. autismo que nos da un marco, ¿ya? ¿Qué pasa con el chico con, no sé, con síndrome de Down, con otra condición? ¿También se ve beneficiado por una situación como Por esta? supuesto. Ahí los chicos entran en justamente los registros que tenemos, sobre todo los programas de integración. Los programas de integración cuando hacen las adecuaciones, ya hacen los llamados PAI, que son estos planes de adecuaciones individuales, están pensando en todo tipo de elementos justamente por las necesidades que tenga este niño, ¿ya? Por las necesidades que tenga. Pero Rodrigo, ¿a dónde iba yo? Que quería puntualizarte en esto de qué hacemos, ¿ya? En el contexto educativo, en este plan, tiene que ir hasta la persona que es la persona que más vínculo tiene con este niño. Y esa persona debiera ser la primera en que acude frente a una desregulación. Porque puede ser que este niño se desregule, por ejemplo, en clase de música. Pero la persona que tiene el mayor vínculo con él, que puede darle más seguridad a este niño cuando está en este proceso tan ansioso, a lo mejor es el profesor jefe. Entonces tenemos que tener un protocolo de acción para que el que primero venga y acceda a la sala sea el profesor jefe. Perfecto. Y eso dice este protocolo, esta circular. De hecho dice que deben haber 2 personas. Por lo tanto, ahí hay que pensar muy bien como estrategia si es que saco al niño o al estudiante, y a veces se producen situaciones de forcejeo, Muy habituales. o saco al curso, ¿ya? Lo más recomendable, si está ocurriendo dentro de la sala de clases y es muy difícil de controlar por las conductas motoras, hay que preocuparse tanto de los niños que pueden observar y sentirse además ellos muy exaltados, como de este niño que también hay que resguardar lo que pasa, porque dijimos que van a poner caras, van a ver cosas. Imagínate un niño que se orine y que lo esté mirando todo el curso. Entonces, ahí debe haber un protocolo. Si el chico hace determinadas conductas, sabemos que tenemos que sacar al resto del curso, porque hay que proteger a los que observan como al chico que se desregula. Y todo eso es lo que pide esta circular, que tú lo crees. Ahora, no hay recetas, porque todos los chicos son diferentes. Pero eso es muy positivo porque acá, por lo menos en Chile, se tiende como a unificar, a buscar, así como se dice cotidianamente, una receta mágica que resuelva el problema. Y lo que tú estás planteando es lo que las familias, las personas demandan, una individualidad, una intencionalidad hacia lo que ellos requieren, ¿ya? Entonces, Y por eso vuelvo al concepto de que yo te hablaba de que todos somos diversos, diferentes. En Chile nosotros tendemos a tener hartos elementos como todos la misma marca, de ropa, está de moda comer ciertas cosas, etcétera. Pero uno habla de la diversidad como un valor, ¿ya? El ser diferente, el tener tus características propias es un valor. Tú eres Rodrigo, eres único por las conductas que tienes, por tu desarrollo de vida, por la familia en que vienes. Pero cuando hablamos de personas neurodivergentes, donde su cerebro no funciona como él funciona en nuestro, por eso yo siempre le digo al profesor, no lo compare con usted, no lo compare con otros niños, porque cuando usted hace eso, el niño nunca va a hacer eso, ¿ya? Entonces ahí es cuando nosotros más decimos, este niño puede necesitar plan A, plan B y plan C. No nos funcionó el plan A, seguimos con el B. No nos funcionó el B, seguimos con el C, pero hay infinitas estrategias que podemos hacer. Caro, una pregunta difícil, ¿ya? ¿Eso se hace aquí en Chile? Poco. Si tú me preguntas, seamos honestos. Yo creo que estamos acá para ayudar a la gente. Entonces el objetivo es... Mira, socialmente yo creo que no se ha hecho mucho. O sea, tú tienes a una persona que se desregula en un metro y nadie sabe qué hacer con él. Se desregula en una micro y yo he tenido estudiantes que los han llevado preso por las conductas que tienen. Preso porque creen que él está agrediendo a las otras personas y además es desafiante a la autoridad. Y se lo llevan preso. ¿Ya? Que es escalar más aún, lo que hablábamos de un adulto controlado. Los sistemas públicos, los servicios. Yo he visto desregulaciones en un hospital.
en la urgencia. Y así todo, no hay un protocolo de acción. Y eso estamos en contra de la ley, porque la ley nos dice que tenemos que preocuparnos de eso. Y en los colegios van a paso. Hay colegios que están más encaminados hacia la inclusión y por lo tanto están mucho más atentos, y hay colegios que están menos. Pero hay que tener claro algo, que esto es una ley. Por lo tanto, ninguna persona de un contexto educativo puede decir yo no la conozco. Porque cuando la ley salió publicada, todo se entiende en este país que la ley es conocida. Ahora, si un profesor, si una secretaria, si un director, ¿ya?, no la conoce, ahí hay un problema de esa institución educativa, ¿ya? Y se han estado haciendo esfuerzos. Yo trabajo para una corporación municipal y constantemente se están haciendo estos esfuerzos para que las personas conozcan más las realidades de los estudiantes y más qué hacer. Porque como te digo, las desregulaciones vienen en cualquier momento, vienen en cualquier clase, pueden ocurrir en un recreo. Entonces, todos tenemos que saber qué hacer frente a ella. Por lo menos el primer momento. Porque después pueden llegar los equipos, estos que te decía que están claramente organizados. Claro, pero por ejemplo, no sé, si tú estás en un colegio que tiene 3 pisos y tú estás en el primer piso en otro sector, porque por ejemplo los párvulos tienen que tener un patio aparte, tienen que estar... Y suponte tú ocurre una desregulación en un chico de tercero medio y está en el tercer piso. Que llegue la persona que está en esa lista, va a tener que correr, avanzar, por lo tanto pueden pasar 5 minutos. Pongámosle 5. Demasiado. Y en esos 5 minutos puede ocurrir de todo. Por lo tanto, el que está ahí tiene que saber. Pero si tú me preguntas la realidad de Chile, no estamos muy avanzados. Pero estamos en camino. Si lo vemos desde el vaso medio lleno, digamos, tú dirías que vamos como... O sea, el hecho que tengamos un marco legislado, una ley, y el hecho que el Ministerio de Educación haya sacado una circular, es un avance impresionante. O sea, estamos hablando de algo... Ahora, la superintendencia, y no es por nada, pero la superintendencia tiene que poner más elementos ahí de control. Y bueno, muchas veces el ministerio saca estas circulares y tampoco hay una bajada muy clara del nivel central de lo que se espera también en los colegios. Pero como te digo, se están armando jornadas, se están haciendo. O sea, yo llevo muchos años en contexto educativo, incluso soy profesora, y cuando yo me formé como profesora hace mucho tiempo atrás, no existía nada. ¿Ya? De hecho, como profesora de educación diferencial, creo que tuve la mención de un chico que podría ser autista, pero ni siquiera una clase. Luego, como fonoaudióloga, me acuerdo en la universidad, tuve la clase de autismo. Entonces, y si tú miras las mallas de un psicólogo, de un terapeuta, si tú miras las mallas de la trabajadora social, si miras las mallas de los profesores, de un médico, nadie tiene en su malla la atención a personas neurodivergentes. Nadie lo tiene. Tú miras las mallas de Chile y nadie. Entonces hay personas que dicen, a mí me ha tocado profesores que me dicen, es que yo no sé qué hacer con él. Pero aprendamos, vamos juntos, veamos qué hacer. Porque yo tampoco lo sé, no tengo la fórmula. Y por eso, en esto es súper importante dejarle claro a la gente, aquí no hay una varita mágica. Y otra cosa súper importante, las desregulaciones no son iguales unas a otras. Mira, eso es muy importante. Muy relevante los datos que está dando Carola. Yo espero que la gente también le vaya recogiendo y les vaya sirviendo para su cotidianidad. Vamos con otra pregunta. Tú hablabas de que existen como ciertas situaciones, ciertos momentos, ¿ya? Como en salud y en educación se habla de estas banderas rojas, ¿ya? Uno puede, dentro de estos ambientes, en lo coloquial, ¿ya? Para una familia, para una profesora que, como tú muy bien lo dices, no tiene esta formación o tuvo una pincelada pequeña, ¿existen algunas banderas rojas que uno pudiera decir, mira, cuidado, fíjate en esto, que pudiera servirle como apoyo a la gente en general, para que pudiera anticipar estos procesos y no llegáramos a esta cima de la montaña, como tú bien lo describías? Por supuesto. Hay elementos que salen claramente y de hecho, si estamos todos atentos a ello y ocupamos esta otra estrategia, como de bajar, de hablar distinto, de traer el interés del niño, el juguete, el elemento, en el adolescente, por ejemplo, la revista, el juego, buscar estos elementos, porque van saliendo ciertos indicadores.
o conductas precursoras, ¿ya? Y por ejemplo en el hogar, ¿qué es un elemento que se ha visto mucho, que interfiere a todas las personas? El sueño. Cuando un chico no duerme, cuando un chico duerme mal, se despierta, tiene pesadillas, no cumple con el ciclo de las horas de sueño, ese es un indicador que ese niño no tiene que tener tantas exigencias probablemente porque se nos puede presentar, ¿ya? Si hay un chico que repetidamente está teniendo problemas de sueño y la mamá no le pone atención o no lo comunica al colegio, ese es un elemento que ya nos indica que podría ser un desencadenante. Ahora, ese no, por sí solo no. Por sí solo no, ¿cierto? Pero, por ejemplo, también en la casa, ¿qué pueden ser elementos? Pueden ser estos elementos como hay que entender que los chicos no manejan bien la frustración. Entonces, no me resultó algo. No se dio la rutina. Me cambiaron la comida. Mi papá me dijo que me iba a sacar a tal hora y no me cumplió. Porque ellos son bastante exigentes, ¿ya? Que se habla de rigidez, de inflexibilidad. Pero ¿cómo lo vemos nosotros en el día a día? Este niño es muy claro, a mí me prometen A, me tienen que dar A. Exacto. Y cuando no me cumplen A, no entiendo por qué no me lo cumplieron. No entiendo. Entonces, ahí no dormí bien, no comí bien, mi papá me falló, y más encima llego al colegio y hay pruebas. La tormenta Entonces, perfecta. el profesor no sabe y de repente los profesores dicen, es que no hizo nada, es que no pasó nada, es que no vi nada. Pero ya venían elementos. Entonces, si uno ve esto en la casa como papá, es súper importante la comunicación con el colegio. Porque el niño no tiene que faltar al colegio, pero el colegio tiene que tener, tiene que saber, tiene que haber una comunicación, ¿ya? Tiene que el papá mandar una nota, muchos papás se tienen el teléfono de ellos también pueden llamar al colegio, si se va en el furgón, a veces el tío del furgón, pero debe haber una conexión. Y también en el colegio, el primer profesor que lo tomó en la mañana, ese profesor lo vio raro, lo vio inquieto, se paró más veces. Ese profesor tiene que informar al siguiente profesor. Exacto. Para que el siguiente profesor sepa si eso disminuyó o si eso está aumentando. Porque si eso está aumentando, hay que recurrir a este elemento que permita que él se regule. Probablemente no le vamos a pedir que complete la tarea, o de la tarea, si habían 8 preguntas, le vamos a pedir que conteste 4 y las otras 4 se las lleve para la casa. Entonces, se pueden hacer cosas, pero para eso también debe haber una comunicación como equipo, ¿ya? Y no siempre, porque aquí ocurre algo bien feo. Estos chicos suelen ser los chicos que están en programas de integración. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Mucha gente dicen, este niño es PIE de los programas de integración. Y no existen los niños PIE, No. si son alumnos de la escuela. Entonces, hay una segregación desde ese punto de vista. Hay una segregación y además que se cree que solo los profesionales del equipo PIE, las educadoras diferenciales, van a ser la varita mágica que van a solucionar todo. Y eso no es así. Como te decía, en mi establecimiento me ocurre eso, que si algo pasa y yo tengo que llegar donde el niño que se desregula porque estoy en ese protocolo, porque soy la persona, la fonoaudióloga que está con él, soy su figura de apego, yo no corro tan rápido y probablemente me demore. Entonces la persona que está con él tiene que saber qué está pasando, si se están levantando estas banderas rojas, estas conductas precursoras, comunicarlas, decirlas para que el resto de las personas estén claras, y además saber que si ya se gatilló la desregulación, hay que contener, hay que acompañar, ¿ya? Pero no contención física, me refiero que el niño sepa que está con alguien seguro, hay que apartar ciertas cosas, ¿ya? Hay que sacar a los otros, porque hay que cuidar a los otros. Yo es lo que más recomiendo cuando se da al interior de una sala. Cuando se da en un recreo, ahí hay que tratar de llevar a otra zona y probablemente no tocar una campana, no tocar un timbre, para que no hayan conductas sensoriales que no pueda manejar, pero sí rápidamente las personas que están a cargo de ese recreo, llevar a los otros a la sala, ¿ya? Porque hay que resguardar, como te decía, el interés superior del niño. Hay que resguardar y hay que resguardar a los otros. Rescato tu concepto de comunicación. Creo que pareciera que eso es como esencial. Si una persona o una familia, un equipo o una comunidad educativa o una comunidad clínica o una comunidad social en general no se comunica, pareciera que todo va en desmedro de
chico, niño, niña, adolescente, adulto, que se desregula. Incluso en los procesos de las universidades están haciendo esto, Sí, ya están haciendo extensivo qué pueden hacer los docentes frente a un chico que tenga una desregulación. exacto. Y una cosa así, bien orientada hacia las personas, Caro. ¿Qué sugerencias le entregarías tú a las familias, ya? De niños, niñas, adolescentes, ya, adultos, que se vean enfrentados a esto, o que están sufriendo, porque uno llega, y nosotros lo sabemos por nuestro trabajo, ¿ya? Que llegan muy mal, llegan totalmente angustiados, buscando ayuda, pidiendo socorro de todas maneras, porque se sienten segregados, porque se sienten que no tienen las herramientas, porque en realidad sienten que su hijo o hija o su adolescente no tiene cabida, entonces en realidad lo están pasando muy mal. ¿Qué les podríamos decir a ellos como mensaje final de esta conversación que hemos tenido hoy? Primero algo, yo diría, y no es por ser alentador, pero algo súper claro, todo tiene manejo, todo se puede manejar. Aquí no existe el alumno que tocó techo, aquí no existe mi hijo ya no puedo hacer nada, no existe el profesional. Sí, sí hay. ¿Es difícil en algunos casos encontrarla? Sí, pero eso es primero decirle a las personas, ¿ya? Y decirle, vuelvo al contexto educativo, en la universidad, siempre hay cosas, acciones que podamos hacer. Siempre debe haber un protocolo y en la casa también. En ocasiones los papás van a sentirse desbordados, van a sentir que no tienen estrategia, pero aquí lo primero es la consulta al profesional, la consulta, la gente aquí en Chile le tiene miedo al médico psiquiatra, Sí, pero en mucho. realidad el más adecuado es un psiquiatra o un neuropsiquiatra, que en el fondo es un neurólogo que se especializó en psiquiatría. Porque es, en general, cuando nos estamos pensando en las personas con autismo y cuando se dan las desregulaciones, caen más en las esferas psiquiátricas y psicológicas. Exacto. Entonces, hay que consultar, no hay que quedarse con esto solo o tratar de guardarlo, de esconderlo, sino hay que consultar, yo diría que al médico y luego a otro equipo de profesionales. Es importante pensar, y por eso los PIDES lo tienen, en un psicólogo. ¿Ya? Los padres también necesitan el manejo de un psicólogo, un terapeuta ocupacional que nos permite justamente que el niño pueda regular esta información externa e interna, nos permiten trabajar las actividades de la vida diaria y ahí les van a dar muchos elementos también a los padres. Nosotros como fonoaudiólogos, el autismo es un déficit en la comunicación, en las interacciones sociales, por lo tanto también podemos entrar a trabajar, ¿ya? Entonces, las familias tienen que pedir ayuda. Hay profesionales, siempre van a haber cosas que se pueden hacer. Y en los colegios hay mucho que construir. Hay muchos profesionales de apoyo. Yo diría que Chile es pionero en tener tantos profesionales dentro de los contextos educativos y, y hay que recurrir más a ellos. De repente yo siento ahí, por ejemplo, en los contextos escolares, que, por ejemplo, nosotros los fonoaudiólogos estamos medios alejados. Sí, bastante. O sea, se considera que nosotros vamos, tomamos al alumno, lo sacamos y como que trabajamos con un niño con un trastorno. De hecho, el ministerio nos pone que tenemos que decir que hay un trastorno. Pero en realidad nosotros somos profesionales de apoyo. Debiéramos estar en el aula, ¿ya? Yo no puedo entrar a un séptimo básico, sacar a un chico, evaluarlo y decirle al profesor, oye, haga esto y haga acá. No, yo tengo que ir a hablar con ese profesor, dígame cuándo ocurrió, me permite entrar a la sala, verlo. Y ahí yo le puedo decir, ¿sabe qué? Las instrucciones que se le dan, ¿sabe que hagamos esto? Profesor, le hago esto, vamos. Yo siento que, bueno, cuando estamos hablando de un contexto inclusivo, Chile adhiere a la inclusión, ha firmado todos los tratados internacionales, tenemos que pensar que uno de los elementos más importantes de la inclusión son dos. El trabajo colaborativo, aquí no hay una sola persona responsable, aquí hay que trabajar muchas personas, y por otro lado, el bajar barreras. Entender que el contexto es el que hace discapacitada a la persona. Si yo tengo una persona en silla de ruedas y le pongo una escalera, la hice discapacitada. Evidentemente. Pero si yo pongo una rampa, ideal, esa persona no tiene discapacidad y sirve a la señora que va con el coche, sirve al caballero que va llevando el carrito. Entonces, No es excluyente. no es excluyente de nadie. Sí. Bueno, muchas gracias, Carol. Creo que salieron conceptos muy relevantes
que espero la gente los pueda recoger. Vamos a dejar después tus datos, ¿ya? Tu Instagram, si la gente te quiere preguntar, y también vamos a dejar el Instagram de el programa que estamos. Te agradezco, muchas gracias por venir con nosotros y tener este espacio para poder compartir, ¿ya? Y para poder dejar algunas herramientas, apoyos, estrategias y tal vez abrir nuevas dudas o abrir esperanzas también, Caro, ¿ya? Creo Sí. que eso, tu último mensaje, creo que es muy bonito desde ese punto de vista. El objetivo que tenemos con esto es que la gente se sienta acogida. Entonces me quedo con eso último. Me quedo con ese último mensaje, ese mensaje más positivo de que podemos hacer algo, que vamos en camino, y agradecerte. Así que muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio y por contarnos tu experiencia, ¿no? Yo te agradezco a ti, Rodrigo, por esta iniciativa. Creo que son súper valiosas. Y bueno, para eso estamos. Así que cuando me necesites, adelante. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, con esto cerramos nuestro primer capítulo. Espero que les haya gustado, un gran tema. Esperamos a lo mejor contar con Carol para otras instancias. Ahí estamos visualizando otras temáticas y los dejamos invitados para los capítulos siguientes, ¿ya? Espero que haya sido de todo su gusto y que disfruten un poco y tal vez empiecen a pensar, visualizar y encontrarse con situaciones que tal vez no la han vivido, pero se pueden ver enfrentados. Un gusto y nos vemos en otra ocasión.